Ahora vamos a iniciar una nueva serie de sermones a través del libro de Judas. El libro de Judas, si pueden abrir sus Biblias al libro de Judas, la epístola de Judas, la carta de Judas. Vamos a leer el día de hoy versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3. Yo estaré leyendo de la versión Reina Valera. Y esta es la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora, conforme vamos a entrar a esta serie de sermones, hay varias cosas importantes para nosotros de entender. Creo que la principal que viene a nuestras mentes es ¿quién es Judas? Bueno, por mucho tiempo, y hay muchos que están de acuerdo con esto, Judas es considerado el hermano, medio hermano de Jesús. Ahora debemos entender que el nombre Judas viene del nombre hebreo Judá, como en la tribu de Judá, y que esto se tradujo en griego como Judas. Entonces no hay diferencia. Nosotros hacemos una distinción en el español entre Judá y Judas, pero cuando ves el griego es exactamente el mismo nombre, y era muy común, era un nombre común en esos tiempos. Por eso es que cuando tú lees a un Judas hay una descripción después del nombre. Por ejemplo, Judas Iscariote. ¿Cuál Judas? Oh, el Iscariote. O Judas, el hijo de Alfeo, ese Judas. Entonces, aquí está pasando lo mismo. Yo soy Judas, hermano de Jacobo. Para que eso funcionara, Jacobo debía ser una persona conocida. Debía ser alguien que cuando las personas leyeran, oh, Jacobo, sabemos quién es, quién Judas es. Y esto ha sido entendido por mucho tiempo ya, que el Jacobo más conocido que tenemos es el líder de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, líder de la iglesia. Y esto también lo vemos no solo por especulación, sino que lo vemos en la Escritura. Sabemos que Jesús tenía 4 medios hermanos. Lo vemos esto en Mateo 13:55, donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? También conocido como Judá, es el mismo nombre. También sabemos por el libro de Juan que sus medios hermanos no creían en él. Pero no fue hasta después de la resurrección, hasta que fueron testigos de la resurrección, fue que creyeron en él. Y vemos esto en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, hasta que vieron la resurrección de Cristo, fue que entendieron y creyeron en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuándo fue escrita esta epístola? Tenemos un rango, muchos están de acuerdo en que fue en el año 60 después de Cristo, y es todo lo que sabemos. Pero ¿a quién se escribió? ¿Quién escribió esta carta? Por la audiencia también no sabemos, y por esto Judas se considera una epístola general, porque a diferencia de Pablo, que escribía sus epístolas a los Gálatas, Corintios, esta de aquí, de la carta en sí, no podemos saber a quién se le envió. Entonces por eso se le conoce como epístola general. Pudieron haber sido gentiles cristianos o
judíos prosélitos, y eso es lo que sabemos. Ahora, el propósito de la carta, esto sí es muy claro, y eso lo vemos en el versículo 3 que volveré a leer. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, Judas escribió esta carta para exhortar a sus hermanos y hermanas para que defendieran el Evangelio de Jesucristo, pelear por la verdad que había sido dada a los santos. Y es el enfoque de Judas en las falsas enseñanzas que ha hecho que muchas personas ignoren esta epístola. La ignoran al punto de que muchos consideran la epístola más olvidada del Nuevo Testamento. Y creo que creo que podemos pensar esto, que el punto focal es las falsas enseñanzas, pero no es un tema feliz, no es un tema que puedas tomar y convertir en un sermón de ayuda personal, de crecimiento personal, en el que digas los 10 pasos para un mejor tú. No es algo que puedas hacer con esto, porque está enfocado en las falsas doctrinas. También hay muchos que no quieren enseñar esto porque a lo mejor ellos mismos sean falsos profetas o falsos maestros y no quieren hablar de esto. Prefieren entonces tener a gente que acepte lo que ellos digan y que no comparen sus enseñanzas con las escrituras. Pero en nuestra generación creo que nos podemos beneficiar de este libro, porque muchos dicen soy cristiano, pero no saben qué significa el ser cristiano. Incluso los mormones dicen ser cristianos, cuando en realidad no lo son. Y hasta el día de hoy tenemos el internet, que es una bendición cuando las cosas buenas se enseñan, pero no tan bueno cuando falsas doctrinas rápidamente se esparcen. Así que podemos tener falsas doctrinas llenando a varias personas rápidamente, así que es bueno para nosotros venir a este tipo de cartas, ya que después de todo es la misma escritura. Está en la Biblia, ha sido preservada por tantos años para que el día de hoy ustedes y yo podamos leerla y entender que nosotros también en nuestro tiempo necesitamos pelear por la verdad que en algún momento se dio a los santos. Ahora pueden pensar, ok, falsa doctrina, lo entiendo, pero ¿por qué enfocarse en ella tanto? Les diré por qué. La falsa doctrina hiere a las personas. Las falsas enseñanzas no es solamente algo que se queda en tu mente, sino que físicamente te daña. Tú vives lo que crees, y si crees algo erróneo, vas a vivir de manera errónea. Los daña no solamente física, sino que los daña espiritualmente. Tantas personas hoy en día están siendo condenadas por las enseñanzas que se enseñan de los púlpitos y piensan, oh, debe ser verdad, debe ser bueno porque él me lo está diciendo. Me está diciendo, debo hacer esto, entonces estoy bien, cuando en realidad no lo están. No lo están porque no están siendo enseñados correctamente. Una de las razones por la que hace esto, ¿sabías tú que 26 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan en contra de las falsas enseñanzas? Nos advierten de ellas. Incluso Jesús mismo en Mateo 7:15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿cómo es que hace esto Judas? ¿Cómo es que defiende el Evangelio en su epístola? Entonces, una estructura muy básica de la carta. Primero, los 2 versículos principales. Da una salutación y da un resumen del Evangelio. Después, en los versículos 3 al 16, advierte en contra de los falsos maestros.
Y versículos 17 al 23 amonesta a los cristianos. Y por último, da una de las doxologías más hermosas que encontramos en las Escrituras, en los versículos 24 y 25. Dice, adelante, puedes leerlo de una vez, hoy mismo lo puedes leer, es una hermosa doxología. Pero hoy nos enfocaremos en los primeros versículos. Conforme Judas nos habla sobre el Evangelio, es como si él dijera, este es el Evangelio. Esto es lo que necesitas defender. Esto es lo que ha sido dado a los santos. Entonces hoy veremos aquellos que son llamados, aquellos que son santificados por Dios y preservados por nuestro Salvador. Ahora se podrán dar cuenta que algunas versiones, en vez de decir santificados, dicen amados en el versículo 3. Pero el día de hoy leeremos de la manera en que los puritanos lo leían, que es en la versión amados. Si lees la versión la versión Reina Valera, te darás cuenta que dice santificados en el versículo 1. Entonces primero veremos el llamado de los creyentes, segundo la santificación de los creyentes y por último la preservación de los creyentes. Entonces al venir a nuestro texto y leemos que los creyentes son llamados, debemos entender que esto no es una nueva doctrina. Esto no sucedió después de la cruz, sino que en realidad podemos ver todo el Antiguo Testamento y darnos cuenta que todos los santos que Dios llamó a Él llamó a Moisés, a Abraham, a Jacob. Pero específicamente el día de hoy veremos cómo Él llamó a Israel fuera de Egipto. Y esto incluso lo leemos en Oseas capítulo 11 versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Si nos damos cuenta, aquí está Dios hablando, llamando a Israel fuera de Egipto. ¿Para salvarlo de qué? De la esclavitud, de la tiranía de Faraón. Porque Él los salvó para que ellos pudieran convertirse en su pueblo y Él se pueda convertir en su Dios, para que entonces lo adoren. Dios llamó a su pueblo de Egipto. ¿Eso qué significó? Que iban a salir de Egipto. No importaba lo que Faraón intentara o lo que intentara el ejército, porque lo intentaron. Dios los llamó y los liberó de Egipto. Su plan no fue frustrado, porque cuando Dios habla, lo que Él habla vuelve a hacerse realidad. Y esto lo vemos en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es poderosa. Él no habla palabras vacías. Él ni siquiera habla más palabras de las que debe de decir. Él no es como nosotros. Nosotros hablamos de más muchas veces y nos confundimos a otras personas y no nos entendemos unos a otros en veces, pero Dios habla en el momento adecuado y cuando lo hace se convierte en realidad. Y a eso se refiere con que Dios es todopoderoso. Así que Él llamó a su gente y su pueblo. Y su pueblo salió de Egipto al enviar a Moisés como libertador. Pero hermanos y hermanas, aquí hay uno más grande que Moisés, que también Dios envió para rescatar a su pueblo. Solo que esta vez no para rescatarlos de un Egipto físico, ni de unas cadenas físicas, sino esta vez de rescatarlos de un Egipto espiritual, rescatarlos de una esclavitud real, que es la esclavitud al pecado, porque éramos esclavos del pecado, dice Pablo en Romanos. Así que Dios envió a este mayor que Moisés para salvar a su pueblo.
Y de la misma manera que Dios llamó a Israel y ellos salieron, no hay manera que pueda ser detenida su mano. De la misma manera Jesús llama a su gente y ellos vienen a Él. Y esto lo vemos exactamente a través de toda la Escritura, pero el día de hoy quiero ver a Mateo. Aquellos niños que estuvieron en las escuelitas de verano esta semana, sabemos lo que pasó con Mateo y sabemos lo que él hizo, así que esta historia será familiar para ustedes. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este es un versículo muy corto y muchos pensarán que no tiene ninguna consecuencia este versículo, pero por favor entiendan y permítanme ayudarles a entender lo que sucedió aquí. Este es un glorioso versículo porque Mateo era un publicano que cobrador de impuestos, que robaba a su misma gente, que se quedaba con parte de lo que cobraba y se enriquecía a través de esto, a través de traicionar a su propia nación. Pero entonces viene Jesús, viene Cristo. Mateo no buscaba ser salvo, probablemente no entendía que necesitaba salvación, pero en ese momento donde él estaba en la mesa de los cobradores de impuestos, mientras quebrantaba la ley de Dios en frente de aquel que le dio la ley, Jesús mismo, Jesucristo se encuentra con él ahí mismo y le dice: sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Simplemente se pone de pie y sigue a Jesucristo. Este no es un llamado que forzaba a Mateo. Mateo no fue obligado, pero se dan cuenta lo que sucede, que al Mateo llamarlo, transformó a Mateo y él se convirtió en una nueva criatura. Una nueva criatura, y es por eso que él puede decir: yo quiero seguirte. Su corazón se convirtió de uno de piedra a uno de carne. Pablo dice en 2 de Corintios: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los días de cobrar impuestos se habían acabado para Mateo, porque él era una nueva criatura, de la misma manera en la que Dios, con la misma voz con la que Dios creó los cielos y la tierra, de la misma manera habló a Mateo y hizo una nueva criatura de él, una criatura que podía amarlo y obedecerlo. Mateo estaba muerto en sus pecados y Cristo le dijo: vive. Y eso es lo que significa. Jesús y su llamado no es como nuestro llamado. ¿Cuántas veces nosotros le hablamos a alguien y ellos nos ignoran o rechazan nuestro llamado? Pero el llamado de Dios no es así, no es como el nuestro. Él llama y Él salva a su pueblo. Ahora tú podrás estar en el pecado, ignorando a tus padres, incluso a tu conciencia, pero cuando Dios te llama, tú dejas todo y dices: yo sé quién es el que me está llamando, esa es la voz de mi pastor, de mi Salvador. Y es que Dios te habla por nombre específicamente, pero no es por nada que tú hayas hecho. Porque nadie en este lugar o en la historia de la humanidad puede decir: yo merecía que Cristo me llamara. No, para nada. No lo merecíamos. Mateo no lo merecía. Nosotros no hicimos nada más que estar perdidos. Estar perdidos en pecado. Eso es lo que nosotros trajimos en la salvación. Entonces es claro lo que escribió Pablo en Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, este es nuestro llamado. Ahora, para el segundo punto, vamos a ver la santificación de los creyentes, porque no termina ahí. No es solo que Dios llama a su pueblo,
sino que también los santifica a través de la obra del Espíritu Santo y los conforma a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, crecemos en santidad, no que seamos perfeccionados aquí, en este momento, en esta vida, sino que seremos perfeccionados en algún momento. Ahora, la santificación es una separación, separados para las cosas de Dios. Hay una transferencia que sucede aquí. De hecho, Pablo habla de esto en Colosenses 1:13, cuando dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hemos sido transferidos, trasladados. Dios santifica, ¿y qué hace? Te traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Y por esto es que eres separado, santificado, al punto que ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Pablo dice esto en Corintios, 1 de Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso hemos sido separados. ¿Cómo es esto posible? Te podrás preguntar. ¿Cómo es que sucede esto? Es por la obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y solamente por ella. Pablo de hecho dice que Cristo Jesús se convirtió en nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Él es nuestra santificación. Él es nuestra redención. Así nadie puede glorificarse, nadie puede decir, oh, yo soy santificado por mis obras. Yo no puedo decir, oh, yo he sido redimido por lo que he hecho, por mis obras soy justo. No, solamente por la obra de Cristo Jesús. Y es por eso, es que soy separado, por eso soy santificado. Ahora, esta santificación inicial que sucede en esta transferencia del reino de las tinieblas al de la luz, es una santificación inicial, pero también tenemos una santificación progresiva. Y a través del Espíritu nos ayuda a crecer en santidad. Crecemos en esta santificación. El pecado tenía antes dominio sobre ti. Él era tu dueño, era tu amo, y hacías todo lo que Él te decía que hicieras, y te gustaba, nos gustaba. Pero ahora, el dominio del pecado ha sido destruido. Ya no es el amo por sobre nosotros, porque ahora podemos decir no al pecado. Ahora bien, esto no significa que seamos perfectos. Miren a su alrededor, aún estamos en esta carne. Aún pecamos, estamos en un mundo caído en medio de la miseria y el pecado. Pero lo que sí significa esto es que podemos crecer en santidad. Desafortunadamente la doctrina de la santificación ha sido una piedra de tropiezo para muchos. Tantos han transgiversado esta doctrina y han dicho de contexto, fuera de contexto, muchas cosas erróneas de esta doctrina. Y el día de hoy solo nos vamos a enfocar en dos de estas falsas creencias. Y la primera, algunos dicen, es que no necesitas hacer nada. Bueno, si ya soy santificado, si Jesús mismo es mi santificación, entonces ya está. Ya no hay más que hacer. Mandamientos, no me hables de mandamientos. Jesús ya cumplió con todos ellos. Pero Pablo condena esto en Romanos capítulo 6. Claramente dice que esto está mal. Cuando leemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que no debemos de vivir en pecado, debemos huir del pecado. Es lo que debemos de hacer. Entonces del otro lado tenemos el otro extremo, o alguno de ellos. Hay otros que dicen, necesito crecer en santificación. Ok. Y entonces comienzan a escribir una lista de cosas, qué hacer y qué no hacer. Oh, hay que hacer esto, no se puede hacer esto, y entonces serás santo. Ve esto, no veas esto.
y muchos de ellas son mandamientos de hombre. Entonces, ¿qué sucede aquí? De hecho, Pablo también condena esto en Gálatas, porque es exactamente lo que los Gálatas estaban tratando de hacer. Agregaban obras al Evangelio, agregaban la circuncisión al Evangelio. ¿Oh, eres salvo? Bueno, debes estar circuncidado. Agregaban obras, pero no. Esto no es lo que la Escritura dice. Así que Pablo les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así que les dice, ¿cómo es que recibiste el Espíritu? ¿Por fe o por obras? Oh, por fe. Entonces, ¿por qué tratas de ser perfeccionado por obras? No puedes. Es aún por gracia. Sigue siendo por la gracia, no por las obras. Sin embargo, ¿qué hacemos con esto? Porque aún así estamos siendo llamados a ser santos. Ser santificados, somos llamados a ser santos. Primera de Pedro nos dice, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es Primera de Pedro 1:16. Esto lo leemos en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entender que la santificación es una obra de Dios, sí. Él inició la obra en nosotros y Él la completará. Pero también debemos entender que la santificación es una obra de Dios y del hombre. Excepto, por favor, entiendan esto. No trabajamos al mismo nivel. Dios trabaja aquí arriba y nosotros trabajamos hasta acá abajo. Es como funciona. Porque sin Dios no podríamos tener la opción de crecer en santidad. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, nos dice Pablo en Filipenses, nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esos somos nosotros. Pero también dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Es importante saber entonces que obedecer a la ley de Dios debemos pelear en contra del viejo hombre. Incluso nuestra confesión describe la santificación como una guerra entre la carne y el espíritu. Entre el viejo hombre, ese hombre que éramos antes de ser salvos, y el nuevo hombre, aquel que somos ahora. Con todo esto dicho, hay muchos piensan que la santificación de una manera incorrecta. Entonces debemos recordar que no es una lista de cosas que hacer y no hacer, sino debemos tener la motivación correcta. Debemos tener la motivación correcta de por qué cumplimos con la ley de Dios. Y esta es porque lo amamos. Por eso es que cumplimos con su ley. Por gratitud. Gratitud por la gracia que Él nos ha mostrado. Porque Él la cumplimos, porque odiamos el pecado, porque no queremos ser parte de Él. Porque cumplimos con esta ley. Porque mi esperanza está en el cielo. Ahora me pregunto, ¿te estás tú ocupando en tu salvación? ¿Es algo en lo que piensas? ¿Piensas en crecer en santidad? Muchas veces, hermanos, nos ponemos nerviosos cuando hablamos de la santificación y la ley de Dios, pero recordemos que la ley de Dios es buena. Y mucha gente se pone nerviosa cuando les decimos, tienes que orar, y la gente dice, ¿puedes decirme qué hacer? Sí, porque la Biblia nos dice, debemos unirnos a orar. No debemos rechazar esa unidad, debemos de adorar corporalmente, orar juntos. Y si este eres tú el día de hoy, debes preguntar a Dios, pedir a Dios que te ayude, porque esto no lo puedes hacer por ti mismo. Recuerda, la santificación es una lucha, nos ponemos nuestros guantes,
No sucede automáticamente, pero tampoco eres tú haciendo un montón de cosas. Es el Espíritu de Dios trabajando a través de ti y permitiéndote odiar al pecado más y más. A lo mejor tome mucho tiempo, pero poco a poco vas desechando ese pecado hasta que puedas lograrlo. Esta es nuestra santificación, no por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu. Y para el último punto, la perseveración, la preservación de los creyentes. Esta es una hermosa, hermosa doctrina que encontramos en la Escritura. Y para resumirla, me gustaría leer las palabras de Jesús, que las encontramos en Juan 10:27, donde dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si se dan cuenta, Judas no estaba inventando nada de esto. Que esto que escribió en las primeras oraciones, él no lo estaba inventando. Jesús, los apóstoles enseñaron a otros. Judas lo aprendió así. Cristo mismo lo enseñó. Judas no dijo: oh sí, Cristo Jesús preserva a su gente, guarda a su gente. No, él estaba predicando lo que había enseñando, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ese es el llamado. Jesús llama y todas sus ovejas lo escuchan y lo siguen, como Mateo lo hizo. Así como Mateo dejó de cobrar los impuestos para seguirlo y les dio vida eterna, y ellos nunca perecerán jamás. Qué hermosa verdad es esta. No significa que esta vida sea fácil, que podamos ir en automático por la vida, o que haya una manera fácil de andar en esta vida. No es lo que significa, sino que Jesús cuidará a su pueblo y les dará vida eterna. Ahora vemos perseveración a través de la Escritura, pero también tenemos una imagen muy hermosa de lo que es la perseveración, de la preservación, cuando vemos el arca de Noé. Si se dan cuenta, Dios inundó la tierra por culpa del pecado. Era tanto el pecado que Dios decidió enviar estas aguas de juicio. Esta gran inundación será a causa del pecado de las personas, pero también proveyó una manera para salvación. Llamó a Noé y le dio instrucciones específicas para construir un arca, para que Noé y su familia y muchas criaturas pudieran salvarse. Ahora, permíteme preguntarte algo. ¿Tú crees que pudo haber habido olas más poderosas que las que hubo durante el diluvio? Esa debe haber sido un arca que se movía mucho. Muchas veces pensamos que este diluvio solamente eran unas pequeñas lloviznas por 40 días y la gente pudo haber dicho: oh, ok, creo que nos vamos a inundar. A lo mejor podemos trabajar en un barco. No, esto fue catastrófico. Esto fue repentino. De la nada había agua en todas partes, aguas que eran de juicio. No era una lluvia ligera que sucedía, pero en todo esto el arca se mantuvo entre el agua, entre el diluvio y Noé, y su familia estuvo protegida, sino que al final los llevó a una nueva tierra. Una vez que las aguas bajaron, había una nueva tierra que había sido limpiada. Pero si se dan cuenta, esta arca nos apunta a Cristo.
¿Quién es mayor que el arca? Si tú has puesto tu confianza en Cristo, no importa qué tipo de olas vengan hacia tu vida en este momento. Piensas que es difícil, que son difíciles los vientos de esta vida, pero Dios te preservará a través de su Hijo, de esta arca de creyentes. Pero más importante aún, no se trata del sufrimiento y situaciones que pasan en tu vida. Hay cosas más importantes, cosas espirituales. Así que Jesús en realidad te preserva y te protege y te escuda de todo el juicio de las aguas, que es la ira de Dios. Esas aguas estaban hechas para ti. Estaba preparado para nosotros, por nuestro pecado. Merecíamos ser ahogados por estas aguas, pero Cristo Jesús, el arca, cuando siendo el arca nos puso en ella y nos cubrió del juicio de Dios, de la ira de Dios, Dios preservará a su pueblo. Quitó esas olas del sufrimiento y del castigo para nosotros y puso a su Hijo en medio nuestro. Y nos sigue perseverando, nos sigue preservando hasta este momento. Y nada puede separarnos de Él. Nada te puede separar del amor de Cristo, como dice Pablo, pues estoy convencido que ni las cosas presentes, ni el peligro, ni espada, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque tú estás en el arca, y el arca es Jesús. Sin embargo, si tú estás aquí, y estás escuchando esto, y no has puesto tu fe en Cristo, ¿a dónde irás? Cuando el juicio de Dios venga por ti, cuando venga esa inundación de su juicio, ¿dónde te esconderás? Estarás por ti mismo y no tendrás esperanza. Serás como aquellos que se hundieron a causa de la inundación. Así que te animo a que vengas a Cristo. Ven a Cristo. Ven al arca. Mientras haya tiempo, mientras haya aliento en ti, hay oportunidad. Ven y encuentra esa paz y ese consuelo y esa vida eterna. Y al final, Jesús, Él cuidará de su gente, preservará a su gente, y esta vez no será una nueva tierra, sino a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Un lugar donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Un lugar donde no habrá más pecado, donde estaremos con nuestro Dios para siempre. Esta es nuestra preservación. Ahora, en conclusión, este es el Evangelio que Judas predicó. El Evangelio que él recibió y el Evangelio con el cual exhortó a aquellos que leían su carta para que lo protegieran. Que Dios llama, que Dios santifica a su pueblo y que los preserva en Cristo Jesús. Si tú has escuchado este Evangelio y piensas, oh, bueno, ¿cómo sé que soy llamado? ¿Seré llamado? Esa es una buena pregunta. Es bueno para nosotros examinar nuestras vidas. Pero les diré, sin embargo, no caigan en la desesperación si dudas de tu salvación. Yo te pregunto entonces, ¿amas tú a Dios? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿Odias tu pecado? No te estoy preguntando si eres perfecto, sino odias el pecado. ¿Deseas que pudieras dejar de pecar para poder complacer a Dios? ¿Quieres conservar sus mandamientos porque lo amas? ¿Quieres cumplir con su palabra? Entonces eres llamado
ha sido santificado y ha sido preservado en Cristo Jesús mismo. Recuerda, como dice Pablo, Cristo es. Él es nuestra justicia, nuestra santificación y Él es nuestra redención. Así que al final del día no es algo que nosotros hacemos, así que descansamos en Él. Descansamos y venimos a Él y encontramos ese descanso. Amén.